que en el antenaje a veces se tiende a mezclar ciertos aspectos del ritual durante o después del antenaje con algunos de los conocimientos que se traigan de esa materia, y que es necesario ajustarse a las instrucciones que están dadas en la guía del antenaje. Yo quisiera decir que estoy en pleno acuerdo con la reverenda Gacta, porque si en la teurgia, si en la alta teurgia, fuéramos a variar un poco de lo que ha dejado el sublime maestro, no tendría el ceremonial la fuerza que tiene. Por eso generalmente cuando se me piden que se hagan ciertas modificaciones, por ejemplo, ustedes saben que soy músico y espero este domingo presentarles a los que no han oído la Sinfonía Oriente y Occidente. Por lo tanto, conozco el uso de las técnicas musicales. Y por cierto que va a haber un video, además, que nos han proporcionado, que nos han enviado de Puerto Rico, acerca de algunas actividades que ellos tienen y que sería interesante que también lo pasemos. Pero se me pregunta, por ejemplo, el día de ayer, de muy buena fe, y agradezco la sinceridad de esa pregunta, si el momento del cántico, el cantum ergo, ¿por qué no hacerlo con una grabación para que todos estén entonados? Yo quiero decirles que usando la técnica más importante en música que hay en coros, las corales, los coros, son tan auténticamente una vivencia que el propio Mahler, en su Sinfonía de las 1000 voces, cuando entra el coro de las 1000 voces, la orquesta se detiene, para que el coro esté presente. Claro que es un coro muy entrenado, pero ese mismo principio que hay en música, de que la voz humana, como en muchos momentos de la ópera, hay ciertos instantes en que en la ópera, para que surja todo lo vibrante de la voz humana, en lo que corresponde a algunos calderones que se llama cuando la voz permanece sonando permanentemente, el instrumento se para, el piano no suena, la orquesta se calla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún en la música más exigente, el principio vibratorio de la voz humana se respeta. En teurgia hacemos como una arquitectura. Y entonces, claro está, lo que es aconsejable es que los hermanos sean ensayados como si fuera un coro, para que puedan cantar afinadamente, aun cuando también hay aquellas voces que nunca cantarán afinadamente, porque les falta oído musical. Entonces, prácticamente no lo hacemos por lo siguiente, porque casi siempre la asistencia al ceremonial es renovada, llegan otros hermanos, otras hermanas que no estaban antes, que no han ensayado. Luego, además, para que pudiera el coro ser perfectamente afinado, tendríamos que hacer una selección de quienes son entonados y quienes no. Porque hay quienes, como por ejemplo, a mí me ha sido totalmente negada la facultad de dibujar. No, nunca he podido dibujar. Nada.
y hay a quienes nacen absolutamente sin entonación. Entonces, habría necesidad de hacer una selección y entonces ya no participan todos, ¿me comprenden? Así es que les doy una explicación técnica musical del impedimento y desde el punto de vista teúrgico de lo que representa la expresión mística del coro. También se mecaniza si la acompañamos. Se mecaniza si la acompañamos. De tal manera que fíjense ustedes cómo no hay que cambiar algunas cosas. Y esto se lo digo también a todos los gafas, para que recuerden que no hay que acompañar con música el cántico del canto merlo. Si se estudia la tradición tibetana, no tenemos por qué introducir lo que no esté indicado, porque tiene su base teúrgica. Lo mismo los mudras. No deben practicarse los mudras en el antenaje que no estén indicados, porque aun cuando sean objeto de uso por el sacerdote, hay mucho que hace el alto sacerdote que tiene sus razones, sus explicaciones, su enseñanza dentro de la ordenación sacerdotal para hacerlo, y que le ayuda al mismo sacerdote para alcanzar determinados estados cuando se sabe para qué. Lo mismo es en los mudras y en el pranayama. Los mudras son posiciones. Cada ser humano, según pone sus manos, así su estado conciencial, así son sus tendencias, así son sus hábitos. Entonces, el uso de nuestras manos revela nuestro ser, porque la mano, y yo se lo decía a nuestro querido hermano Neftali Caro, es uno de los instrumentos más preciosos y más complicados que anatómicamente tiene el hombre. Y le decía que era siempre muy delicado cuidar la mano y sin evitar lastimarla. Mucha gente no cuida sus manos, coge un martillo, coge un clavo, lo pone en la pared y sigue con la mano ahí dando con toda la fuerza al martillo, sin fijarse en qué posición debe tener la mano en caso de que el martillo le dé, no tomando en cuenta que los médicos necesitan 5 años, si no es que más, de posgrados para atender la mano, porque uno es el posgrado de traumatología, y hoy enseguida con eso no es suficiente, porque a mí me atendió un traumatólogo, una pequeña lastimadura en la mano, y no un especialista de la mano que no encontré. Actualmente no puedo alcanzar la octava del piano de la mano derecha. De tal manera que como pianista, si yo fuera una persona que me sintiera deprimida por el renunciamiento a una facultad, ya estaría yo hecho un doloroso. Pero siendo como amo la música y como amo el piano, la falta de conocimiento suficiente de la mano de un traumatólogo me impidió eso. Por eso es que yo soy exigente, por la experiencia que tengo de las cosas. Entonces, las manos representan como una ventana del alma, como una prolongación del cerebro. Lo que expresamos con ellas es diferente, ¿verdad?
No es lo mismo tener la mano así a tener la mano en otra forma. Entonces el uso de los mudras tienen, así como son expresión de lo que adentro se vive, los mudras también actúan en nuestro interior. Y por eso es preferible. Por eso hay el axioma que dice: es deber del maestro, del discípulo saber esperar, y es deber del maestro saber callar. Porque muchas cosas tiene que explicarse su significado para que tenga su repercusión. Además, tomen en cuenta, queridos hermanos, que el Geñán está entrando a la orden y que el Getul es un estudiante perfecto. Por lo tanto, está en el periodo de estudio. Entra el periodo de estudio, todavía no entra el periodo de maestría. Hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista de los grados iniciáticos del saber, el que lo debe realizar es el Gapa, para que pueda recibir un mayor saber. Entonces, no hay que tener prisa sobre algunos conocimientos. Bien. Tenemos 2 minutos para contestar al hermano Álvaro. A ver si su pregunta no es prolongada. Estábamos hablando algo del abstracto, maestro. Yo recordaba en los diálogos de Platón, cuando él se refiere a Sócrates, nos habla del Daimon, este demonio, que a Sócrates le hablaba e incluso le hacía corregir unas expresiones magníficas que él tenía, se regresaba, y por motivación de esta voz interior, y corregía determinadas situaciones. Más adelante encontramos que para Celso, en la Edad Media, vuelve y habla de esta voz interior y dice que llega a ella a través de la meditación en el silencio. Ahora es un pecado. La oración de los 33 estados habla del grupo como ese maravilloso silencio. Lo que yo me preguntaba, a nosotros como acuarianos, ¿qué tenemos que decir sobre esta voz interior? Mucha gente pregunta sobre ella, muchos maestros, muchos grupos andan, digamos, de alguna manera en su búsqueda. Y si sería aconsejable emplear parte de la potencia de nuestro ser en esta adquisición, que no sé si sería como una especie de heraldo que anuncie que el hombre trascendental precisamente está llegando. Ese es el sentido de mi pregunta, más o menos. Sí, muy bien. Claro que en la pregunta se fueron los 2 minutos. De esta manera que voy a contestarla con detenimiento la próxima vez. Pero al respecto de ello, simplemente le voy a decir 2 cosas. El maestre no habla del maestro interno en toda su obra, sino en una sola vez que se refiere al maestro Echar. De tal manera que la noción de un maestro interior es algo que tienen los Rosacruces. Por lo tanto, es decir, el maestre es, en ese sentido, no habla de lo interior, sino habla del hombre integral, del hombre total, del hombre cabal, del Adam Kadmon. Por lo tanto, todo representa no exactamente una voz interior, sino la integralidad con el ambiente, con el momento, con nuestra experiencia, con nuestra visión, y al mismo tiempo con lo que debemos despertar en la oratoria. Pero, como se pasa el minuto, yo le ofrezco contestarla, me la repite por favor el lunes próximo. Y simplemente le digo, cuando aparece el verbo solo queda el silencio. Padre.
Hoy, 11 de enero de 1992, se va a hacer un comentario acerca de un libro que salió contra el maestre. De la esposa del sublime maestro, Avatar. Es conveniente ahondar y comprender que a la venida del Avatar resulta hasta cierto punto bastante difícil que quienes lo encontraron en presencia hayan podido captarlo en enseñanza. Mucho más difícil para quienes lo conocieron antes de su presencia crística y antes de que el maestro Sun Wukong lo encontrara y le diera determinadas señales y marcas. Hay que comprender también que la encarnación predestinada como sendero crístico que él mismo seguía no corresponde al proceso que fuera de la realidad histórica marca la teología desde el nacimiento, en que en el nacimiento escribía el sublime maestre: el Hijo del Hombre, nacido normal y puramente humano, a diferencia del Hijo de Dios, nacido hace 2000 años de una virgen. Es decir, nacido a través de los misterios teológicos. Por lo tanto, en la era del saber viene a descorrerse el velo de muchos misterios, cumpliéndose aquello de que no habrá misterio que no será revelado. Por otra parte, el maestre era bellísimo, lo cual yo creo que no se necesita repetirlo mucho. O sea, que cuando conoció a Luisa, él era menor que ella 4 años, que de todas maneras, al tener un esposo tan bello, arquetípico, representó indudablemente para ella un romance ideal. Mujer francesa, la mujer francesa es bastante dominante, es, diríamos en cierto modo, hasta imperiosa. De tal manera que los 2 o 3 primeros años ella reconoce en el libro que ha escrito contra él que él siempre fue muy cariñoso y naturalmente ella se casó con Serge y todo iba para ella a las 1000 maravillas hasta el encuentro del maestre con el maestro Sun Wukong, a quien indudablemente ella le pareció una persona muy misteriosa, que se conoce que él no sintió confianza hacia ella y entonces solamente le relataba anécdotas chinas
y por supuesto no hablaba más allá. Cuando el Sublime Maestre, después de las entrevistas con el Maestre Sun, realiza su predisposición, lo primero que hace es establecer aquello que iba a ser la Federación Internacional de Sociedades Científicas, muy al revés de cómo antes se comprendía el encuentro de un discípulo, por ejemplo, en el Oriente, con el maestro, y en que se apartaban a un lugar ascético. Es interesante que lo primero que hace es establecer la Agrupación Mundial de Cosmobiología, que habría de convertirse en la Federación Internacional de Sociedades Científicas. Después, él prepara su primer mensaje en París, y de allí ya se encamina a emprender la llegada a América antes de que ocurriera el eclipse total de Sol a 20 grados de Escorpio, o sea, el 12 de noviembre de 1947, en que propiamente la víspera llega a América, llega a Nueva York, e inicia, tal como se lo había recomendado su maestre, su misión, antes de que fuera el siguiente eclipse. Ya que había ya tenido 2 eclipses sobre su ascendente. El primer eclipse, que fue como a los 3 años, y en lo cual él lo considera positivo y que correspondió a la muerte de su madre. Esto es interesante porque es muy fuera de las nociones familiares que se tienen, pero fue muy positivo porque ya en esta era ya no es el tiempo de la exaltación de María Madre desde un punto de vista teológico, sino por el contrario del reconocimiento de las iniciadas en su sentido verdaderamente iniciático. Cuando hubo el segundo eclipse, que lo considera negativo, fue la etapa en que se alejó su padre, el arquitecto Georges Reynaud, hacia la isla de Mallorca. Después, y esto fue ya después, mucho después de que desapareció el Sublime Maestre, es interesante que en el año del cuarto eclipse sobre su ascendente, o sea, como un eclipse negativo, también desapareció un ser para él hasta cierto punto que equivaldría al padre, que fue el maestro Sun Wukong, que murió en 1966, el año del eclipse, en Islandia, en la isla más al norte, cerca de la Antártida. En fin, para no dispersarnos, digamos que cuando el tercer eclipse, ya el maestre estaba llegando o había llegado a Nueva York en compañía de Luisa y unas personas francesas, alguien francés que los acompañó. Después el Sublime Maestre pasó a Guatemala. Ya al llegar a América comenzó a hacer su voto de nazareo, conforme es la tradición antiquísima y que está en el libro, en la Biblia, en el libro de Números, capítulo 6, versículos 1 al 10. Y fue en El Salvador que ya puso su capa, porque al principio usó una blusa blanca y azul, y después su capa.
Podríamos decir que posteriormente, el 17 de enero, llegó en un día lluvioso a Caracas y propiamente fue 1 año y medio que permaneció en Venezuela. Ese 1 año y medio de permanencia en Venezuela, Luisa, digamos, comenzó la etapa en la que ella sentía que su ser ya no estaba consagrado a ella. Probablemente fue todavía en Guatemala que ella se encontraba hasta cierto punto adaptada completamente a los primeros pasos del maestro. Pero al llegar a Venezuela comenzaron a haber ya discípulos y discípulas, y ella sintió indudablemente desplazado su puesto, tanto por los hermanos como por las hermanas. El medio subcultural que rodeó al maestre en Venezuela, no porque en Venezuela no hubiera personas de la más alta cultura, pero es que fue en esas condiciones el grupo que lo recibió. Hasta cierto punto hizo que el maestre diera naturalmente enseñanzas menores y que fuera reservando lo que no entendían sus discípulos a la literatura, al segundo mensaje y al tercer mensaje que hizo en el Limón. Seguramente Luisa ya dio a conocer algunas actitudes para desagradar al maestro, y seguramente él comprendió que ella no estaba preparada para acompañarlo en su peregrinaje por los 5 continentes. Máxime que ocurrió algo que no estaba, digamos, dentro de las previsiones que podía tener Luisa, ya que el Sublime Maestre, cuando salió al Congreso en Nueva York, el Congreso de Fuerzas del Espíritu, en Nueva York, pasen por favor, la esperamos hasta las 10:25. Muchos sucesos podríamos referir en este momento acerca de reacciones que tuvo Luisa, que fueron bastante fuertes, ya que ella quería que el maestre la atendiera con, bueno, por lo menos proporcionalmente en algo a lo que la atendía antes. Pero eso ya no fue posible. Máxime que ocurre que seguramente por la falta de adaptación, a lo mejor podía haber estado mucho más con el maestro. Pero entonces ocurre que ante el abismo evolutivo de ambos, en lugar de integrarse a la ley que encarnaba el maestro, seguía pensando seguramente en el precioso ser que se había casado con ella cuando él tenía 26 años. No me voy a detener en algunos puntos muy fuertes en que ella procuró tratar de molestar al maestro, inclusive ver si le despertaba celos,
como por ejemplo con un discípulo que armonizaba mucho con ella. El maestre fue invitado al Congreso de Fuerzas del Espíritu en Nueva York y salió, si no mal recuerdo, un 7 o 8 de junio de 1949 de Caracas. Pero cuando él pensaba regresar, hubo ciertas maniobras, parece que del clero, para que no le fuera fácil regresar. Por lo tanto, avisa que no regresa